tocar un tema importante para los pacientes que viven con diabetes o que están ya diagnosticados con alguna complicación de la diabetes. El tema es denominado nutrición en nefropatía diabética. Bueno, mi nombre es Andrea Gabriela Vázquez Bravo, soy especialista en nutriología clínica, soy especialista en nutrición del enfermo renal y nutrióloga con diplomado en metabolismo. El día de hoy vamos a tocar este tema que desde mi punto de vista es de vital importancia. Bueno, voy a empezar hablándoles un poco acerca de la importancia que tienen los riñones en nuestro cuerpo. Los riñones tienen múltiples funciones, por lo tanto, si el riñón falla, estas funciones se van a ver disminuidas, se van a ver alteradas. Por lo tanto, el funcionamiento del riñón depende de muchas situaciones. Si nosotros tenemos una afectación en estos riñones, en cualquiera de los dos, o en ambos, vamos a tener afectaciones no solamente de impacto nutricional, sino de impacto en general, ¿no? Entonces, una de las principales funciones del riñón pues es justamente la eliminación de las sustancias tóxicas que tenemos en nuestro organismo a partir de la orina. Una. Dos, la generación y activación de la vitamina D, la, digamos, reabsorción o el metabolismo de ciertos nutrientes, sobre todo de los electrolitos, así también la generación de ciertas hormonas como la eritropoyetina, ¿no? Entre múltiples funciones. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos este panorama de que si los riñones fallan, todas estas alteraciones vamos a tener. Y bueno, les quiero mostrar esta imagen que es nuestra célula funcional del riñón, que se llama nefrona, y les quiero mostrar acá, no es como mi intención que ustedes aprendan todo esto, pero sí que ustedes sepan que todas estas funciones nosotros vamos a tener. Vamos a tener tres principales, que va a ser la reabsorción, la secreción y la excreción también de los nutrientes. Entonces, ¿qué nutrientes van a ser? Pues todos los derivados del metabolismo, ¿no? O sea, el metabolismo de lo que comemos y de lo que nosotros también podemos secretar. Entre ellas se encuentran justamente los productos de desecho de lo que nosotros comemos, electrolitos, bicarbonatos, agua inclusive, ¿no? Entonces, si se dan cuenta acá, las flechitas nos indican como que para dónde va, si hay reabsorción, si hay secreción o si ya nosotros lo vamos como que a excretar por la orina, ¿no? Entonces, esta es una célula microscópica, no se ve a simple vista y se llama nefrona, que es la célula funcional del riñón. Bueno, entrando en el tema de nefropatía diabética, se calcula justamente cuando ya existe un daño en el riñón por ciertas ecuaciones que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, para esto existen muchas ecuaciones, una de las más comunes va a ser esta, denominada CK de EPI, en la cual va a utilizar ciertos parámetros para poder calcularla. Ahora, ¿qué se determina con CK de EPI? Pues justamente algo que nosotros le llamamos como tasa de filtración glomerular, ¿no? O sea, ¿qué tanto nosotros podemos filtrar por este glomérulo? Este es el glomérulo. Esta parte de acá es el glomérulo y estas partes de acá son los túbulos de la nefrona. Por lo tanto, la tasa de filtración glomerular determina qué tanto pasa por ese glomérulo, ¿no? O sea, qué tanto de ciertas sustancias pasan. Y bueno, dependiendo de eso, nosotros vamos a tener como que categorías o van a estar distribuidas o se van a clasificar dependiendo de la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Un paciente enfermo del riñón o ya con un estadio avanzado, pues justamente va a estar en esta parte roja, ¿no? Eso lo determina el nefrólogo, nosotros como nutriólogos clínicos también tenemos esa capacidad. Ahora, ¿cuáles son las sustancias que nosotros utilizamos justamente para determinar tasa de filtrado glomerular? Pues va a ser creatinina o cistatina, que son productos de degradación proteica.
Bueno, en cuanto a la epidemiología, es importante que ustedes sepan que la diabetes va en ascenso. O sea, la diabetes que tuvimos hace años, ahorita aumentó por muchísimo, ¿no? Y bueno, acá es importante que yo les recalque algo. La diabetes es la causa principal de enfermedad en el riñón. Hay otras causas, sí, pero la principal hasta el momento va a ser la diabetes. Es decir, un paciente que vive con diabetes puede desarrollar enfermedad renal y es muy probable que la desarrolle. Y los países con mayor prevalencia justamente va a ser Malasia, México y Singapur. Y eso es grave porque pues nosotros habitamos uno de esos países, ¿no? Y bueno, en cuanto a cómo se desarrolla esta enfermedad, la fisiopatología es muy compleja. O sea, la fisiopatología de tener diabetes a poder desarrollar una enfermedad en el riñón es completamente difícil de explicar y de entender también. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios en el riñón. En esa célula que les mostraba al principio, que es la nefrona, que tiene glomérulos y que tiene túbulos, va a haber cambios estructurales y funcionales. Estas alteraciones pueden ser hemodinámicas y metabólicas. Entonces, hemodinámicas, cuando se activan ciertas cascadas que va a hacer que se cambie la presión en esta célula, ¿no? en esta célula funcional. Las presiones también son controladas por el riñón, por lo tanto va a haber alteraciones hemodinámicas que van a cambiar la forma. En cuanto a los aspectos metabólicos, nosotros vamos a tener un sinfín de generación de productos difíciles de explicar que van a ser generados por tanta glucosa que nosotros tenemos. De hecho, acá les pongo esto, metabolismo de la glucosa. Siempre recuerden, un paciente con una diabetes descontrolada va a tener alteración en el metabolismo de la glucosa y esto cambia completamente la formación de la nefrona. Ahora, ¿qué es lo que genera la glucosa que nos hace tanto daño, por así decirlo? Bueno, que genera esto que para nosotros, los del área de la salud, debemos de conocerlos, que se llaman AGEs, que son productos de la glicosilación avanzada. Es decir, que muchas proteínas que nosotros tenemos se van a glicar, se van a como a unir con tanta azúcar que nosotros tenemos, por así decirlo. Y bueno, esto genera factores de crecimiento, factores inflamatorios, que siempre les digo, no es como una inflamación que nosotros sintamos, ¿no? O sea, nosotros no sentimos esa inflamación, pero hay células que se están secretando. Y como les decía, pues esto es un poco complejo de entender por todas estas secreciones moleculares que se tienen en una enfermedad como la diabetes, que condiciona una enfermedad renal. Entonces, todas estas se los quise poner porque quiero dar a entender que nosotros no lo vemos a simple vista, o sea, nosotros no podemos ver como tal lo que está pasando y la síntesis de secreciones de estas sustancias. Pero morfológicamente, es decir, en la forma del riñón, ya se puede ver, por ejemplo, en un ultrasonido, ¿no? Entonces se pueden ver ya fibrosis, se puede ver como que la forma entre la corteza y la médula del riñón ya se ven afectadas. Entonces todos estos cambios morfológicos van más allá de lo que nosotros podemos ver, o sea, es algo complicado, ¿no? Y bueno, les muestro esto porque quiero que, se los puse así como en chiquito, lo que quiero mostrar acá es justamente lo siguiente, que cuando nosotros tenemos una enfermedad en el riñón, que ustedes pueden ver este riñoncito que está por acá, no va a ser aislado, o sea, no es una enfermedad aislada, no es una enfermedad que nosotros digamos, ah, sí, estoy enfermo del riñón y nada más tengo enfermedad en el riñón. No, hay muchos órganos que están como conectados para que nosotros podamos tener una complicación más grave de la enfermedad renal. ¿Cuál es la complicación más grave y en qué converge todo esto de la enfermedad renal? En el corazón. Nosotros no vamos a morir por la enfermedad en el riñón, vamos a morir por una complicación en el corazón. Ahora,
¿Cuáles son los órganos implicados? Riñón, hígado, músculo, tejido adiposo, intestino, hueso. Todo esto que ustedes ven aquí como flechitas, lo que quiero dar a entender es que todo está conectado. Es decir, nosotros tenemos secreción acá de algo, pero acuérdense que está conectado con otra cosa, ¿no? O sea, nosotros estamos conectados y así funciona nuestro organismo. Por eso es tan importante no minimizar el efecto, por ejemplo, que tiene el músculo o que tiene la grasa en nuestro cuerpo, ¿no? Por lo tanto, nosotros como nutriólogos tenemos la capacidad de actuar en muchos de estos órganos con la finalidad de mejorar el riñón y con la finalidad de no empeorar el corazón. Por lo tanto, lo que vamos a hablar a continuación es justamente nosotros como nutriólogos clínicos renales, cómo podemos mejorar a nivel intestinal, a nivel de la grasa, a nivel del músculo, a nivel del hueso, el estado del riñón. Y eso es bastante importante. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? O sea, nosotros, ¿qué podemos hacer para ayudar al paciente que vive con diabetes, para empezar? Acá hay dos fases. El paciente que vive con diabetes puede o no desarrollar la nefropatía diabética. ¿Cómo no la desarrollaría? Con una medida preventiva. Y siempre se las pongo porque es la medida más fácil, es más económica y es más sustentable. Ahora, se los pongo esto debería de ir un poco más grande porque la prevención resulta ser mucho más fácil y ahorita les voy a explicar por qué. Y el segundo es que cuando un paciente que vive con diabetes desarrolla una nefropatía diabética, va a ser terapéutico, ¿sale? O sea, nosotros ya vamos a tratar la nefropatía diabética como nutriólogos. Bueno, preventivo. Acá es importante que nosotros tengamos hábitos saludables, que nosotros dejemos de fumar, eso es importante, que nosotros hagamos un poco de actividad física, incluyamos más frutas, más verduras, durmamos bien, controlemos las cifras de ciertos parámetros metabólicos, por ejemplo, LDL, triglicéridos, glucosa, ¿no? Entonces, todo esto es una manera preventiva. Se dice fácil, pero cuesta mucho trabajo ya que se vive con diabetes, ¿no? Por todos los estigmas que se tiene sobre la alimentación. Yo siempre les recomiendo una alimentación sustentable, es decir, no existen alimentos buenos o malos, es decir, un solo alimento no te va a generar daño, ¿sale? Es la conjunción de muchos alimentos. Ahora, ¿qué sí beneficia? Patrones de alimentación, es decir, nosotros desarrollar un patrón alimentario que incluya muchos alimentos de manera sustentable, es decir, no se le va a dejar al paciente salmón si vive en un lugar donde no existe el salmón o no tiene acceso al salmón. No se le va a dejar a un paciente frijoles negros si el paciente nunca ha comido frijoles negros, ¿no? Entonces debe de ser siempre adecuado a la región, a los gustos del paciente y en este caso a la enfermedad que tenga. Y bueno, el manejo médico, esto es importantísimo, si algún médico ve esto o si nos acompaña, es importantísimo porque ustedes nos ayudan justamente a este proceso de disminución de la proteinuria, ¿no? Nosotros regularmente, un paciente sano no debería de tener proteinuria porque nuestro glomérulo está capacitado para no filtrar proteínas de alto tamaño, ¿sale? Pero como ya tenemos un daño en el riñón, nosotros ya podemos filtrar esas proteínas y a eso se le llama proteinuria. Por lo tanto, el manejo médico es importantísimo, ¿no? Control glucémico, nos ayuda el control de las presiones, nos ayuda a reducir el riesgo cardiovascular, porque como les decía, nosotros no tenemos como que el miedo de fallecer por una enfermedad renal, sino por una enfermedad cardíaca complicada, ¿no? Y también con estas inhibiciones de este sistema, que es un sistema de regulación de las presiones. Y bueno, el reemplazo renal debe de ser también
Un tema tocado, el reemplazo renal se da cuando en pacientes que ya tienen una tasa de filtración glomerular, calculada ya obviamente, de 10 a 15 mililitros por minuto. Ojo, no es la única forma de determinar que un paciente requiere reemplazo renal, también hay otras alteraciones. ¿Cuáles son? Que muy seguramente ustedes las han escuchado: diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante. ¿Por qué se las menciono? Porque la nutrición en un paciente con reemplazo renal versus un paciente que no lo tiene es completamente diferente. Es decir, nosotros como nutriólogos renales debemos de diferenciar muy bien: ¿el paciente ya está en reemplazo renal o el paciente aún no está en reemplazo y pretendemos que no llegue? Entonces, todas estas incógnitas debemos de considerar.